En todos los otros procedimientos vamos a encontrar, jóvenes, y les digo aquí con la más absoluta certeza, de que el 100% del proceso no es sino el 100% de la prueba. Veamos nada más en el proceso penal. ¿Cómo es que, por ejemplo, nosotros materialmente observamos? ¿Cuáles son aquellas piezas que sustancialmente observamos en un expediente penal, por ejemplo? ¿Cómo es que, por ejemplo, nosotros vemos ahí? ¿Cómo es que se inicia ese expediente penal? Seguramente vamos a encontrar ahí un atestado policial desde su inicio. Vamos a encontrar seguramente ahí la formalización de la denuncia penal por parte del Ministerio Público. Vamos a encontrar como tercera pieza fundamental el auto apertorio de instrucción sobre la existencia de la comisión del delito. Pero cuando la policía, al elaborar su atestado policial, llega a la conclusión de que sí existe la comisión del delito y sí existe la responsabilidad del denunciado, no lo dice por un criterio suyo o por criterios de quienes precisamente elaboraron ese atestado policial. Seguramente llegan a esa conclusión a mérito de la existencia de ¿qué? De pruebas. Desde ese estado ya estamos hablando sobre la prueba. Desde esa primera pieza procesal de nuestro expediente estamos hablando de prueba. Este atestado policial, posteriormente remitido al representante del Ministerio Público, a efectos que en cumplimiento de sus funciones pueda formalizar la denuncia penal correspondiente. Y el fiscal, al tener que formalizar la denuncia penal correspondiente, al tener que denunciar al presunto sujeto activo de la comisión del delito, también tiene que establecer dos aspectos fundamentales. Uno, la existencia del delito, y segundo, la responsabilidad del denunciado. Pero para que llegue a esa conclusión, ese representante del Ministerio Público no podrá hacerlo por un criterio particular, sino sola y únicamente atendiendo a las pruebas que hasta allí se hayan actuado. Y seguimos hablando de pruebas. Cuando esta formalización de denuncia penal llega a manos del juez especializado en lo penal, el juez especializado en lo penal tendrá que hacer una calificación respecto a esa formalización de denuncia penal. Y esa calificación puede ser de tipo positivo o negativo. Y en muchísimos casos, de cada 10 procesos, 9 sustancialmente, la calificación resulta siendo de tipo positivo. Y consiguientemente el juez tendrá que dictar el auto apertorio de instrucción. Y al dictar el auto apertorio de instrucción, el juez nos está diciendo que sí existe la comisión del delito y sí existe su presunto autor. Y nos los dicen a mérito de ¿qué? De las pruebas que hasta ese momento se habían podido actuar en el proceso. Y seguimos hablando de pruebas. Se apertura el proceso y se desarrolla todo el proceso instruccional en el cual durante todo ese tiempo vamos a tener que hablar de pruebas. Llegará un momento en que concluya el mismo y los autos son remitidos al representante del Ministerio Público a fin de que pueda emitir su opinión. Se le conoce como el dictamen fiscal, su informe final. Y en su informe final, el fiscal tendrá que establecer sustancialmente cuáles son las pruebas que se han actuado, cuáles son las que se presentaron y no se han actuado, pero tendrá que remitirse y tendrá que hablar también sobre la prueba. De igual manera, devueltos el expediente del representante del Ministerio Público al juez especializado en lo penal,
este tendrá que emitir también su informe final, en el cual también tendrá que referirse a las pruebas actuadas hasta ese momento. Concluido ya el proceso hasta esa instancia, los autos son elevados ante el superior en grado a efectos de que el fiscal superior pueda proceder a la acusación fiscal, que generalmente así se da. El fiscal superior acusará. Y la norma nos establece y nos dice que esa acusación puede ser de dos clases: o una acusación formal o una acusación sustancial. Pero en los dos casos tendrá que decirnos: acuso a fulano tal, pero a mérito de las siguientes pruebas. Los autos son remitidos del fiscal superior a la sala especializada en lo penal. Y la sala, a mérito de la acusación, que generalmente así lo es y así se hace, dicta el auto de procedencia a juicio oral o el auto de enjuiciamiento, y nos señala fecha y hora para el inicio del juicio oral, y nos lo señala también a mérito de las pruebas existentes hasta ese momento. Y se desarrolla todo el juicio oral, y seguimos hablando también durante el juicio oral sobre las pruebas, y llegará un momento en que concluye el mismo, todo este proceso, precisamente con una sentencia. Y la sentencia habrá de ser o condenatoria o absolutoria. Pero en los dos casos, si es condenatoria, nos tendrá que decir cuáles son las pruebas que nos imputan de responsabilidad. Y si es absolutoria, nos dirá que no han existido ninguna de las pruebas, o que las pruebas presentadas por el representante del Ministerio Público no son suficientes a efectos de demostrarnos nuestra participación y nuestra responsabilidad en el delito que se nos imputa. Y seguimos hablando de pruebas. Veamos, desde el atestado policial hasta la sentencia, no hemos hablado sino de una sola cosa: de pruebas. En el proceso civil resulta siendo igual. Desde la demanda, la contestación de la demanda, la audiencia de conciliación, la audiencia de pruebas y la sentencia, todo ese tiempo hemos hablado de pruebas. Nótese en consecuencia la importancia de la prueba en el derecho y sustancialmente en el proceso. Todo el tiempo, todo el desarrollo del proceso, no nos hemos ocupado sino hablar de pruebas. Y nosotros aquí nos estamos formando precisamente para ser abogados litigantes, para asumir defensa en los estrados del Poder Judicial, ya sea en procesos civiles o en procesos penales. Y deberíamos de darle la importancia del caso a este tema que resulta siendo casi el 100% del proceso, la prueba. Por eso el maestro Delis Echendía decía: qué lástima que en las universidades se le dedique tan poco tiempo para abordar este tema que resulta siendo de suma importancia y trascendencia en el proceso. Delis Echendía, en su libro sobre nociones generales del proceso civil, en la página 23, precisa lo siguiente: sin la prueba, nos dice, del derecho, estamos expuestos a su irreparable violación por los demás, y el Estado no podría ejercer su función jurisdiccional para amparar la armonía social y secundariamente restablecer el derecho conculcado. Pero mucho más lapidario resulta siendo Jeremías Bentham en su tratado de la prueba judicial, en la página 10, cuando dice: el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Sigamos. Santiago Sentís Melendo, en su libro sobre el proceso civil, en la página 182, en el tomo 1, nos dice:
La prueba constituye la sola